Señoras y señores, la tertulia en este miércoles 10 de junio del año 2020. Vamos con los saludos para Karina Novarese. Buen día. Buen día, me agarraste sin el micrófono encendido. ¿Cómo están? ¿Te agarré tejiendo? ¿Puede ser? No, tejiendo también, sí, qué horrible, era para hacer tiempo. Estabas esperando. Perfectamente hay que aprovechar el tiempo. No, qué horrible, no, a mí me encanta tejer. Además me he dado cuenta que me concentro mejor en las teleconferencias estas que viste que ahora son parte de la vida constante. Bueno, ¿vas a tejer ahora durante la tertulia? No, No. ahora los voy a escuchar porque me da no sé qué salir en cámara tejiendo. Curiosidad. ¿Qué estás tejiendo? Estoy tejiendo un bolso, pero es medio complejo, no sé si va a llegar a su fin. Vengo bien por ahora, pero es todo como un puzzle ahí geométrico. Bueno, Karina acepta pedidos. Anótense. Sigo No, con los saludos. apenas me da para terminar algo yo, para mí. Sigo con los saludos. Fernando Butazzoni, buen día. Hola, buen día para todos. ¿En qué estabas tú? ¿En qué te agarramos? Bueno, leyendo algunas cosas vinculadas con lo que vamos a hablar hoy y con algunas cosas que pienso introducir hoy. Bueno, no estabas tejiendo. Guillermo Fossati, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo también estaba mirando alguna cosita, pensando sobre todo alguna idea que sea un aporte distinto y complementario con los aportes que estarán haciendo los demás compañeros de mesa, a los efectos de enriquecerlo en el sentido de tratar de no estar todos yendo por el mismo. Bueno, y saludo también a Oenir Sartú, que está llegando. Está llegando, quiere decir, en este caso se está conectando. Vamos al primer tema. El canciller Ernesto Talvi reavivó el debate político en torno a Venezuela cuando declaró que no corresponde calificar al gobierno de ese país como una dictadura desde el cargo de ministro de Relaciones Exteriores que él ocupa. En una entrevista con El Observador el sábado pasado, los periodistas le preguntaron por qué no utilizó ese término desde que asumió el gobierno, cuando en campaña electoral tanto blancos como colorados repetían que en Venezuela hay una dictadura. ¿Qué contestó? Dijo: soy canciller de la República. Ya no represento mi opinión o la de un sector político, sino la de todos los ciudadanos de la República ante un gobierno con el cual mantenemos relaciones diplomáticas. Estoy usando un lenguaje respetuoso, que es lo que corresponde a mi cargo, dijo en ese momento Talvi. Y luego agregó: basta con mirar lo que pensaba cuando no era canciller para saber lo que pienso sobre Venezuela. No cambié de opinión, pero como canciller no corresponde que yo use esos términos, siguió diciendo. El tema no quedó allí. El lunes, en rueda de prensa, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ratificó que el Poder Ejecutivo entiende que en Venezuela sí hay una dictadura. El presidente de la República ha sido muy claro en ese sentido de siempre, del 1 de marzo, que entiende que cuando no hay dictadura, cuando no hay respeto por los derechos humanos y cuando no hay democracia, bueno, obviamente es una dictadura. La postura de Talvi también generó diferencias en la interna del Partido Colorado. El diputado Conrado Rodríguez, del sector Ballistas, que lidera Julio María Sanguinetti, dijo en La Diaria que es importante calificar a Venezuela de dictadura, incluso desde el gobierno. También habló de este asunto el ex canciller Rodolfo Noboa. Celebró ayer la declaración de Talvi. Dijo: se trata de una posición propia de un canciller que quiere intervenir para tratar de ayudar. Porque si usted hostiga, critica, cataloga, luego difícilmente se puede sentar en una mesa con ese gobierno. Me congratulo de que siga ese camino, dijo Noboa. Añadió que el único problema de la postura de Talvi es que el presidente Luis Lacalle Pou lo desautorizó. A mí jamás me desautorizaron, aseguró. ¿Quién arranca con este tema? Karina, dale. No, a ver, yo leí la entrevista y por supuesto la pregunta era más que necesaria, porque Talvi se había manifestado muy claramente con respecto a Venezuela muchas veces, sobre todo en redes sociales durante el año pasado, el año anterior. Y bueno, acordémonos que la pandemia también ahora como que parece que
escondió una cantidad de realidades en el mundo, pero la realidad de Venezuela sigue incambiada. Lo que me llama la atención no es tanto lo que dijo Talvi, porque realmente me parece que en su puesto, en su posición y en el lugar público que juega es por ahora lo que tiene que decir, sino que me llama la atención la reacción de sus propios compañeros de gobierno. Si el presidente de la República, Sanguinetti, Gandini y una cantidad de otras personas que hablaron de dictadura en Venezuela consideran que esto es así, me da la impresión que tendría que haber una decisión más a nivel poder ejecutivo de decidir, bueno, esto es una dictadura, cortamos relaciones diplomáticas, y en ese caso el canciller podrá expresarse de acuerdo a lo que decidió el gobierno uruguayo. Pero eso no ha sucedido. Una cosa es que el presidente de la calle Pou no invite a la asunción a Maduro, que hayan estas declaraciones, pero oficialmente Uruguay no ha cortado relaciones diplomáticas. Mientras que eso suceda, no me parece mal que el canciller se mantenga en un lenguaje lo más discreto posible con respecto a Venezuela. Si bien dice hay grandes problemas, no me corresponde a mí como diplomático hacerlo. A mí eso me parece que es lo que tiene que hacer un canciller. Nil Noboa tuvo la honestidad de decir, a mí me pasó lo mismo, pero por supuesto después siempre intentan mover todo políticamente diciendo yo tuve respaldo, no tiene respaldo. Un poco de razón tiene, pero no sé si es un tema de respaldo. Me parece que Uruguay tal vez tendrá que decidirse en algún momento si considera como gobierno que Venezuela es una dictadura, y si lo es, eventualmente tendrá que decidir romper relaciones diplomáticas. Si no, no se le puede exigir al canciller que salga a hacer un statement, una posición, digamos, diplomática, sin tener atrás una definición del Poder Ejecutivo. El roce dentro del gobierno se dio. Escuchábamos hace un rato a Álvaro Delgado. Había trascendido que al presidente de la calle Pou en el fin de semana ya no le había causado gracia la forma de expresarse de Talvi. Lo que se agregó ahora fue una reunión. Ayer hubo una reunión, la calle Pou-Talvi, en la Torre Ejecutiva, una reunión que no estaba programada, una reunión que se agendó en las últimas horas. Cuando salió, Talvi fue entrevistado por los periodistas allí enfrente en la Plaza Independencia y dijo que con el presidente están 100% alineados, más allá de la semántica, cada uno tiene su rol. Hoy El País agrega, según fuentes políticas, que en muy buenos términos la calle le pidió ayer a Talvi congruencia con el gobierno al momento de tener que referirse al régimen de Venezuela. No sé lo que es congruencia, realmente me gustaría saberlo. Me parece que sí hay un tema de semántica y en este caso la semántica es importante. Es decir, ¿es una dictadura o no es una dictadura? No es una cuestión menor. Ayer Talvi fue muy enfático en que la forma como él se expresa a propósito de Venezuela puede ayudar o puede complicar a los efectos de un diálogo, un nuevo intento de diálogo entre el gobierno de aquel país y la oposición que se está gestando, ¿no? Y en el que Uruguay quiere jugar un papel. Por ahí va la defensa de su lenguaje. Claro, digamos, pero por eso digo que me parece que hace falta una posición más clara. Si bien si el presidente cree que es una dictadura, bueno, que decida que hay que romper relaciones, o diga que es una dictadura, pero nos mantenemos sin romper relaciones porque queremos ayudar en el diálogo para lograr llegar a acuerdos en Venezuela. Pero eso tan claramente el presidente no lo ha dicho. Fernando, te escuchamos. Bueno, yo creo que acá hay una gran hipocresía generalizada del sistema político en general, de la comunidad internacional en general, de los medios de comunicación en general, salvo excepciones. El tema Venezuela va y viene, la situación en Venezuela es terrible, dramática, todos la conocemos, la falta de libertades, la represión, pero las ayudas, entre comillas, que se han brindado desde el ámbito internacional han sido realmente nefastas. Y los medios de comunicación parecen ser muy selectivos. Hace 3 o 4 semanas hubo un intento de desembarco libertador, digamos, una especie de como la cruzada de los 33, ¿no? Para liberar a Venezuela de la dictadura, pero resulta que el que cabezaba esa cruzada libertadora no era ningún Lavalleja, era un boina verde norteamericano que había estado en Afganistán y en Irak. Ese episodio que vincula íntimamente a este señor, que es un norteamericano cuyo nombre no recuerdo, con Juan Guaidó, pasó totalmente inadvertido por los medios de comunicación
internacional, o casi inadvertido. Algunos dieron información. El País de Madrid, por ejemplo, dio buena información y el New York Times también. Muchos medios en América Latina, en Europa y en Uruguay tampoco le dieron ningún tipo de realce a esa noticia, que fue muy grave, porque fue un intento de invasión de un país por parte de una empresa que se llama Silver Corp, que tiene su sede en Miami y que presta o le prestó servicios al presidente Donald Trump. Entonces, dicho esto, y dicho también mi convicción, que repito desde hace muchos años, de que la situación en Venezuela es desastrosa y que hay una dictadura terrible, me parece que lo que hay atrás de todo es una gran hipocresía, porque no se dicen las cosas con claridad, se reprochan a unos no decir que en Venezuela hay una dictadura cuando antes, digamos, se tenía la posición contraria. El propio Talvi le había reprochado a Nino Noboa que no tenía una definición clara. Recuerdo bien unas palabras de Nino Noboa que dice, bueno, pero ¿qué más quieren que hagamos? ¿Que le declaremos la guerra a Venezuela? Y ahora esa situación se revierte. Entonces, yo creo que Venezuela lo que necesita son buenas ayudas, no intervencionismo, sino buscar mecanismos para que la situación se destrabe, Maduro abandone el poder, se genere un clima propicio para que haya elecciones y ver qué sucede. No es una cuestión, creo que es una cuestión de semántica, pero también creo que es una cuestión de honestidad política, que en general ha brillado por su ausencia. Guillermo. Y lo digo sin pelos políticos. Acá la honestidad política ha brillado por su ausencia en todos los sectores políticos uruguayos con respecto a Venezuela. Ahora sí, Guillermo. Bueno, es decir, algunos aspectos adicionales. Por un lado hay una pregunta instalada que está implícita, pero que cabe hacerla explícita, es decir, si queda uno condicionado por el cargo que ocupa. Es decir, ¿está el canciller condicionado por su cargo y la naturaleza de sus funciones? Y en esto tenemos antecedentes hacia atrás. Pensemos en la enorme transformación de Luis Almagro. En su momento canciller, abrazado, hay fotos que lo muestran abrazado a Maduro, y luego cuando pasa a ser el secretario de la OEA, pasa a tener un protagonismo muy firme, pero muy firme y muy cargado contra Maduro y contra el régimen de Maduro. Por lo cual uno podría decir, en función del cargo que ocupa o condicionado por el cargo que ocupa, se permite actuar de tal o cual manera. Este es el sentido que Talvi le da, porque hay una diferencia, haciendo una precisión con respecto a lo que Fernando estaba señalando. Hay una diferencia entre Talvi y Nino Noboa. Es decir, Talvi, si bien dice, tiene 4 patas, tiene cola, ladra, pero no voy a decir que es un perro, lo cierto es que reiteradamente antes sí decía que era un perro, decía que era una dictadura. Ahora dice expresamente, no hay una democracia, no es una democracia. Nino Noboa hablaba de democracia autoritaria, esa expresión que utilizó en más de una oportunidad. Cuando hay un gobierno autoritario es una dictadura. Tiene otro tipo de connotaciones el que lo configure como dictadura. Pero un gobierno autoritario... Es una buena anotación para la historia uruguaya también, Guillermo. Gracias. Bueno, después te escucho a ver qué aclaración me podés hacer al respecto. Entonces, viene con filo esa acotación de Fernando. Sí, viene, sí. Este es un aspecto interesante porque, señala Talvi y se apoya en eso, que en su calidad de canciller de la República está al servicio de la nación y no cabe actuar con una visión de fracción política o con una visión personal. Pero no la desconoce. De hecho, la está expresando, porque incluso en una de las declaraciones él dice que hay una dictadura en Venezuela, pero que su condición de canciller no le permite poder expresar esa palabra. Se reduce a esa expresión, a esa palabra. El resto de los aspectos que refieren a que se violan los derechos humanos, no hay una democracia, lo expresa con total claridad. ¿Y Guainir, cómo está viendo todo esto? No, yo creo que me queda bastante clara la postura de Talvi, ¿no? Es decir, creo que no sé, a mí me da la sensación de que acá hay otra cosa.
detrás de esto, porque es como de cajón que en el sistema diplomático las cosas no se dicen en los mismos términos que en la calle o en la feria. Decir que tiene cuatro patas, cola y ladra, en diplomacia es una cosa fuerte. No necesitas decirle perro. Exacto. Entonces, me parece, no sé qué es lo que están discutiendo realmente. Es clarísimo que en la función de él, si tiene que después de mañana reunirse con Maduro o negociar cuestiones con el canciller venezolano, es muy difícil que andes diciéndole en la prensa dictadura y dictador, porque después es imposible la función que él tiene que cumplir. Digo, y me sorprende que se diga que el presidente le exige eso, porque entonces tendría que decidir romper relaciones, y bueno, y el canciller actuará en consecuencia. Mientras se mantenga relaciones diplomáticas del tipo que sea, es inviable que el canciller haga declaraciones públicas calificando al gobierno de otro país, ¿no? Sí, vinimos a enterarnos, a raíz de esta crisis, entre comillas, o de esta polémica, vinimos a enterarnos de lo que ponía con mucho énfasis ayer Talvi en las declaraciones acá en la puerta de la Torre Ejecutiva. Uruguay está involucrado, quiere participar, quiere jugar un papel en un nuevo intento de diálogo gobierno-oposición en Venezuela, está embarcado en esa gestión y a esos efectos es importante cómo el canciller de nuestro país se exprese. Sí, a mí me llama la atención que haga tanto la diferencia, poner la palabrita o no ponerla, pero en eso era que estribaba ayer Talvi, ¿no? Yo lo ligo a otra cosa que apareció en alguna de las entrevistas, y es la relación, por ejemplo, con el sector de Sanguinetti, ¿no? Porque me parece que puede haber acá más un lío interno dentro del Partido Colorado y eventualmente trasladada a la coalición, más que un problema de relaciones internacionales. Me parece que hay un tema de cómo se colocan las dos cabezas del Partido Colorado, y de alguna manera de pronto el sector rival está atacando a Talvi por la vía de decir, bueno, nosotros hablamos más claro sobre Venezuela. Y obvio que hablan más claro porque no son canciller. Si Sanguinetti no tiene que ir a sentarse con Maduro y decirle, che, pagame la plata de Conaprole. No, yo no conozco si había un trasfondo previo al sábado entre el sanguinetismo y Ciudadanos en torno a este tema Venezuela. Lo que sí es claro es que apenas Talvi dijo lo que dijo en esta entrevista del Observador, salió el sanguinetismo a marcar diferencias, ¿no? Salió el diputado Conrado Rodríguez a marcar la diferencia. Nótese que estoy absolutamente de acuerdo con Novenir para los que dicen que nos peleamos. O sea, estoy totalmente... Como corresponde. Solo nos peleamos en los tweets, porque le cambiaste de nombre. Antes con los telegramas no nos peleamos. Realmente de acuerdo que hay un trasfondo político interno importante, pero hay una falta de lógica en el Ejecutivo, más allá de la interna del Partido Colorado, que estoy de acuerdo, sí, hay pica, viene habiendo pica desde hace tiempo. Talvi dijo una frase fuerte, y es que no hubiese elegido de vuelta a Sanguinetti como secretario del partido, y bueno, eso obviamente el sector de Sanguinetti, el propio de Sanguinetti, lo recibieron y volvieron a dar una piñita, pero es secundario frente al tema de fondo, y es el que pregunté al principio. Uruguay, ¿qué posición quiere tener con respecto a Venezuela con este nuevo gobierno? No me queda tan claro. Una cosa es lo que opine el presidente, una cosa es lo que opine el secretario de la presidenta, una cosa de la presidencia, otra cosa es lo que opine el propio Talvi, que de hecho dijo, sigo opinando lo mismo, pero no puedo decirlo en mi calidad de canciller. Y la verdad, si no hay una definición de Uruguay como gobierno, no veo otra opción que Talvi siga manteniendo la misma posición, por lo menos públicamente. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién estaba levantando la mano? Yo quería hacer un apunte porque reiteradamente se ha planteado que, bueno, que Uruguay, lo decías tú, Emiliano, está gestionando, digamos, la posibilidad de volver a sentarse a una mesa de negociación oposición-gobierno en Venezuela. Claro. Bueno, eso mismo se le criticó por parte del actual gobierno al Frente Amplio.
que cómo iba a seguir insistiendo con un diálogo en un lugar donde el diálogo era imposible y lo único que hacía era servirle a Maduro. Y ahora tienen esa misma posición. Yo creo que hay unas contradicciones que son muy grandes. Cada uno trata de sacar su pedacito de esa torta y me parece muy lamentable porque el que está sufriendo realmente es el pueblo de Venezuela y está probado que ni Duque en Colombia, ni Trump en Estados Unidos, ni el gobierno español, ni nadie están haciendo nada que sea fructífero. Guanir. Bueno, a mí me parece que el tema de Venezuela tiene infinitas puntas, ¿no? Es decir, está claro que Venezuela no ha caído, el gobierno venezolano no ha caído porque tiene ciertos respaldos internacionales que frenaron la iniciativa de desplazarlo por la vía de los hechos. Y el otro problema, es decir, realmente lo que se plantea Talvi, si es que se lo plantea, si es que en eso está, es una misión imposible, ¿no? Porque la situación de Venezuela es que tienen un dictador o un gobernante extremadamente autoritario y desprolijo como es Maduro, y del otro lado, y un régimen militar altamente corrupto, en fin, todo lo que se sabe, y del otro lado tienen un delirante inconstitucional, es decir, Guaidó, ¿no? Un individuo que se proclama presidente sin haber sido electo presidente, y es reconocido a nivel de otros países, y con eso pretende ser. Después, como no logra respaldo internacional para derrocar a Maduro, alquila una fuerza revolucionaria, que es a la que se refería Fernando recién, para intentar dar un golpe. Es decir, ¿qué solución democrática seria podés tener con esos dos, si esas son las dos alternativas, ¿no? Es decir, realmente es terrible, porque aunque se llame una elección, cualquiera de los dos que gane promete el desastre. Es muy complicada. Digo, no querría estar en los zapatos de quien quiera mediar en esa situación. Ana y más de un oyente hacen la misma pregunta. ¿Por qué si se declara que Venezuela es una dictadura hay que romper relaciones diplomáticas? Esto alude a Karina, supongo, ¿no? ¿No tenemos relaciones diplomáticas con dictaduras hoy? Sin duda que la tenemos con gobiernos autoritarios o dictatoriales. Cuba, sí, por ejemplo, ¿no? Pero no estamos China, escuchando, etcétera, ¿no?, a los cancilleres hablar. Yo no he escuchado a Talvi hablar por lo menos de dictadura en ninguno de los casos donde sí se puede considerar que hay dictaduras, o por lo menos gobiernos autoritarios, incluyendo China, por ejemplo, y Rusia. Guillermo, ¿por dónde ibas tú? Bueno, yo quería... A ver, Fernando. Cosa, ¿puedo? Sí, dale. Y después Guillermo. A ver, muy breve, que es curioso porque siempre que se habla de gobiernos autoritarios o dictaduras, se olvidan de China, todo el mundo se olvida de China. ¿No será porque China es un socio importante desde el punto de vista económico y una potencia? Porque gobierno más autoritario, más dictatorial y más represivo que el chino, yo no conozco. Y que abarque a más cantidad de personas en el mundo bajo su bota, yo no conozco. Y que tenga las atrocidades más grandes cometidas en los últimos 20 o 30 años, con ejecuciones masivas en estadios, con balazos en la nuca a personas por haber robado supuestamente, yo no conozco. Sin embargo, siempre se tiran con dictadores de pacotilla o dictaduras de bananeras, digamos. Me parece que habría que ser un poco más coherente, un poco más serio y decir con claridad por qué nunca van a decir que China es una dictadura violadora de los derechos humanos. Gracias. Gracias. Fernando habla como si fuera un diputado, ¿viste? Termina de hacer su intervención y dice gracias. Gracias, señor presidente. Bueno. Estoy pensando tirarme a la política, como dijo algún... Por favor, Emiliano, no vayas a aplicar el artículo 73, te pido, lo único que te pido. Mirá para dónde salió Karina, creo que está preocupada por ese tema. Capaz que aparece después, no sé. Bueno, pero Guillermo, estaba por intervenir, Guillermo. Sí, si pensamos en el concepto de condicionado por el lugar que se ocupa, bueno, habría que ver ahora los dirigentes del Frente Amplio que no se pronunciaron con respecto a Maduro,
durante el gobierno, si ahora estando afuera se permiten decir aquello que no decían cuando estaban en función de gobierno, ¿no? Y al respecto, Talvi hace una diferenciación cuando le preguntan. Él dice, hay una diferencia con el Frente Amplio. El Frente Amplio como gobierno fue ambiguo en condenar al gobierno de Venezuela por la violación sistemática de los derechos humanos sobre la base de la no intervención de los asuntos internos de los estados, que para nosotros es un concepto equivocado, dice Talvi. Estoy diciendo textualmente las palabras que utilizó Talvi, ¿no? Es decir, de alguna forma, él, si bien no utiliza la palabra dictadura, a pesar de que dice todo lo que caracteriza a una dictadura, lo cierto es, y eventualmente su función, habrá que ver si efectivamente le marca un límite a su capacidad de relacionamiento con Venezuela si utiliza la palabra dictadura, ¿no? Pero es un aspecto interesante. Ahora, yo quiero traer también el Desde la recuerdo... audiencia aparecen mensajes como este de Diego que marcan que la diferencia entre Venezuela y China, por ejemplo, es que Venezuela integra el Mercosur. Ergo, está violando la cláusula democrática de ese tratado. Eso lo plantea, por ejemplo, Diego. Claro, está bien, puede ser un concepto interesante en cuanto a entender por qué razón, a pesar de que lo que Fernando sostenía es de recibo, ¿no? Es decir, bueno, en estas circunstancias cuando tú mirás el mundo, no podés mirar con una lupa de tamaño pequeño determinadas realidades y una lupa enorme para mirar otras realidades, ¿no? Hay que tener un poco de coherencia y consistencia en ese sentido, y de pronto el relacionamiento puede ser un relacionamiento comercial, no es un relacionamiento político el que estableces con los países, sino que son vínculos de carácter comercial. Pero ibas a decir algo más. Recordaba una frase que sostenía Gerardo Caetano en su momento, diciendo que las izquierdas apoyen a Maduro es de una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que se abre también para aquellos que entendían que cuando estaban en acción de gobierno no podían expresarse con libertad. Porque este es un aspecto que yo siempre sentí en Nin Noboa. Siempre sentí que Nin Noboa tenía un conflicto entre lo que en realidad piensa y pensaba y lo que podía decir en función del cargo que ocupaba. Ya volvemos, tenemos otros temas en la agenda de la tertulia de este miércoles.